a la hora de trabajar con derivadas es que justamente usamos derivada como, eh, en muchos casos, como sinónimo de pendiente. Y ahí ustedes se tienen que acordar y tienen que tener bien claro qué es la pendiente de una recta. Acuérdense que la pendiente, si tomamos dos puntos de una recta, es la variación en y sobre la variación en x entre esos dos puntos. Y la pendiente también es la tangente del ángulo que se inclina esa recta. Entonces, cuando hablamos de pendiente, no hablamos de ángulo, hablamos de tangente del ángulo. Eso mismo usamos cuando decimos que al tener una curva y calculamos la derivada, obtenemos la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Ahí es donde hablamos de la derivada como una pendiente. Entonces, en este caso, donde tenemos la curva esta, por ejemplo, en el punto A, hacemos la derivada, f' en A nos daría la pendiente en ese punto. ¿Qué sería la pendiente? La tangente del ángulo de inclinación. Eso, acuérdense, la pendiente no es un ángulo, es una tangente. Y está relacionada con la derivada en un punto. Bien. Esto igual, yo sé que ustedes saben, pero quería que les quede claro y que no se olviden cuando les preguntan la pendiente. Vamos a avanzar un poquito. Lenteja, acá está mi... Ahí está. Y ahí aparecen entonces, si estamos hablando de que la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, podemos obtener rectas tangentes, o sea, calcular la expresión de una recta tangente y también de una recta que se llama normal. ¿Cuál es la recta normal? Esa que forma 90 grados con la recta tangente. 90 grados o pi sobre 2 en radianes. ¿Y qué diferencia hay entre obtener la tangente y obtener la normal? Hay la diferencia de la pendiente. Porque la pendiente de la recta tangente es la derivada en ese punto. Pero la pendiente de la recta normal o perpendicular es menos 1 sobre esa derivada. Entonces, siempre que me piden la recta tangente o la recta normal, siempre primero tengo que hacer la recta tangente. O sea, no la recta, sino por lo menos la pendiente. ¿Sí? Si piden solo la recta normal, tengo que hacer la pendiente de la tangente y ahí pasar a la recíproca cambiada de signo, o sea, menos 1 sobre la derivada. Y si me piden la ecuación de la recta, uso estas ecuaciones conocidas, que es la ecuación de la recta punto pendiente, donde con un solo punto donde pasa la recta y el valor de la pendiente, te puedo encontrar la ecuación de esa recta. Entonces ahí tenemos recta normal, recta tangente. La normal forma 90 grados. Y si cuando graficamos en escala 1 a 1 no nos forma 90 grados, es porque algo hicimos mal. Avanzo un poquito, ahí te contesto, Santiago. ¿Puede entrar derivada por definición? Puede entrar. Por eso ahora les hago acordar, les voy a hacer acordar qué tipos de derivadas van a entrar. Cuando me avance un poquitito la diapositiva, que está medio lenteja. Ahí está, me fui para allá. Bueno,
Yo resumí en 5 tipos de derivadas que vimos. Y de las que ustedes van a tener que repasar, acuérdense que todos estos temas están en los apuntes. En las guías que hicimos, fuimos elaborando guías de tema por tema. Están bien explicaditos en cada guía. Por ejemplo, la primera, la que vos decías, Santiago, es la derivada por definición. Es la primera que vimos de todas y es la que aplicamos la definición para calcular. La derivada por definición tenemos que aplicar esta definición de derivada, que es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y así, por ejemplo, acá me está pidiendo, a ver esto, la derivada de x cuadrado. Bueno, tengo que, donde hay x, tenemos que agregarle el delta x, elevar al cuadrado, aplicar esto, hacer el desarrollo, calcular límite, ver si se puede simplificar algo, y llegamos al final a la derivada de, por ejemplo, en este caso, era x cuadrado la función, bien sencilla. Generalmente también van a ver, hay creo que es el segundo apunte de derivadas, donde están también las derivadas por definición de e a la x, seno de x, coseno y logaritmo. ¿Puede llegar a entrar un desarrollo? No sé, eso va a ver. No sé si quieren grabo la clase, si les hace sentir más tranquilo. A ver, voy a iniciar la grabación. Porque es un repasito nomás, por ahí no hay. Pero dejo grabada, no hay problema. A ver, esperen que me deje. Iniciar, sí. No sé si porque está lento o qué, no me está dejando iniciar la grabación. Así que bueno, traten de sacarle provecho. No sé por qué, a ver. Iniciar grabación. Vamos a ver sobre. Sí. No avanza. No sé, Maxi, vos por las dudas sabés si hay algo raro. No, siempre apretábamos este botón. Bueno, grábenlo en su retina. Bueno, como les decía, vimos 5 tipos de derivadas. Esta, por definición, fue la primera de todas. Y es la que se puede aplicar en cualquier caso, pero ya habrán visto que cuanto más complicada es nuestra derivada, más difícil va a ser de aplicar la definición. Por lo tanto, obviamente, vamos a tener que usar alguna solución un poco más sencilla. Por ejemplo, si me pasa esto, que está lentito, aguántenme. Por ejemplo, una derivada usando tablas, de otra forma. Aguántenme. Está rebelde hoy este programita. Mientras pasa la diapositiva, si ustedes alguno, ahora casi pasó así. No, no quiere pasar. Aguántenme a ver si capaz que levanto de nuevo. Subir. Vamos a destilar. Ténganme paciencia porque está lento el bebé. ¿Se escucha algo o no se escucha nada? Bien, retomo. Comentaba que teníamos 5 tipos de derivadas que yo les había contado. La primera es la por definición. El otro tipo de derivadas que usamos es por tablas y propiedades. Acuérdense que, por ejemplo, si tenemos varias funciones
pequeñas sumadas por términos, podemos hacer las derivadas de cada una y sumarlas o restarlas según sea conveniente. También recuerden que, por ejemplo, si tenemos potencias eh, con exponentes negativos o potencias debajo del como denominador, podemos pasarlas arriba con exponente negativo y usar la propiedad de la potencia. También podemos usar la propiedad de la potencia cuando tenemos raíces y pasarlas a exponentes fraccionarios. Otra cosa que suele pasar, como acá, fíjense, es que a veces aparecen expresiones que tienen solo términos constantes. Por más que estén camufladas de raíces o les aparece, por ejemplo, coseno de 2pi. Eso todo es una constante. Entonces la derivada siempre va a ser cero. Eso tengan en cuenta porque a veces vi muchos ejercicios que aparecen eso. Bueno, después otra cosa, por ejemplo, en este caso acá yo tengo la derivada, imagínense, solo de esa función, 6 por raíz de x. Tengo, supónganse, la función f. Sale feito porque escribo con el mouse, pero se entiende. Ahora, yo acá no voy a derivar como un producto. El 6 es una constante que, imagínense, va a quedar afuera y voy a hacer la derivada de la raíz. Y va a quedar multiplicando a eso. Entonces, en este caso, voy a dejar el 6 afuera. La derivada de la raíz, sabemos que es 1 sobre 2 veces raíz. 2 veces raíz. Y después, si puedo simplificar, simplifico, que ahí me va a quedar este 3 que apareció acá. Pero no hacen la derivada de un producto. Se hace la derivada de la raíz multiplicada por un número. Ingeniero, Uh-huh. parece que no se vio lo que usted está dibujando. O a mí no me aparece al menos lo que usted A estaba ver, no escribiendo. se vio nada. Que dibujé abajo 6x y eso. No, a mí no me aparece nada, por lo menos. Aquí dicen los Sí, se chicos. nota que está lento esto. A No, ver, no, los chicos no ven nada. no, Aguanto un cachito. Y lo que yo tengo remarcado, así coseno y eso, nada. no. No se escucha, me dice. ¿Vos Se, escuchás? se escucha, pero no se ve lo que rayó. Bueno, voy a ir a un plan B. Dale. Ahora, el plan B, Maxi, ¿Sí? es que yo comparta mi pantalla y no veo los chats, ¿sí? Entonces, si Dale, aparece algo, vos me decís. dale. Buenísimo. Probemos eso a ver si sale Dale. mejor. Sí, si hay preguntas yo le comento. Téngame paciencia que todo saldrá bien. A ver, vamos, tengan en cuenta, tengan claro que cuando hablamos de pendiente de la recta, estamos hablando de la tangente del ángulo de inclinación, esta que está acá. Entonces, la recta se inclina a cierto ángulo y la tangente de ese ángulo es la que decimos que es una pendiente. Eso está relacionado con la derivada de la función en el punto. Entonces, también esa derivada de la función en un punto es la tangente del ángulo de inclinación. Y recuerden que como definición de derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. ¿Bien? Ahora avanzamos y habíamos charlado que podemos tener recta tangente y recta normal. La recta tangente tiene la pendiente que me da la derivada en ese punto. Y la recta normal tiene la pendiente que es menos 1 sobre la derivada. Y si me piden la ecuación de la recta, uso la recta punto pendiente, la ecuación de la recta punto pendiente. Bien. Después también les comentaba que vimos tipos de derivada, 5 yo identifiqué,
que son las derivadas por definición, que son las que se resuelven aplicando la definición del límite, porque en definitiva la derivada es un límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x es la derivada. Y si, por ejemplo, en este caso, seguramente la función era y igual a x al cuadrado, yo tengo que tomar la función incrementada menos la función sobre el incremento. Después hacer desarrollos algebraicos y llegar al final, aplicando límite, a la derivada correspondiente. Esa era una forma. La otra forma era por tablas, que ahí creo que nos quedamos, donde yo les comentaba que si tenemos una función que es suma o resta de varios términos, lo que nosotros hacemos es la derivada de cada término, que es lo que está acá abajo. Eso es aplicando las propiedades de derivación. Y también tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer términos que tengan, que sean constantes directamente, cuya derivada es cero. Acuérdense, puede aparecer, por ejemplo, coseno de 2pi, y la derivada de eso es cero. A veces, entre medio así de las funciones, aparece una función constante y sabemos que la derivada es cero, no vamos a hacer la derivada de eso. Otra cosa que les comentaba era que si, por ejemplo, tenemos, como acá en este caso, si la función es 6 raíz de x, yo no voy a hacer, si yo quiero la derivada, no voy a hacer la derivada de un producto, porque esto es una constante por una función. Yo lo que voy a hacer es la constante por la derivada de la función, que en este caso nosotros sabemos que la derivada es 1 sobre 2 raíz de x, por la constante. Y después si puedo simplificar, hacer lo que sea, bueno, hago. Pero esa constante queda fuera. Entonces te va a quedar 3 sobre raíz de x, por ejemplo. Entonces, si tenemos una constante por una función, no es la derivada de un producto, sino que la constante por la derivada de esa función que tengo por ahí. Díganme nomás si sigo avanzando, si vieron esto, se ve lo que escribí, así me quedo más tranquilo. Sí, se ve, profe, puede seguir avanzando nomás. Sigo nomás, bien. Otro tipo de derivadas es por métodos o reglas. Ahí tenemos la regla de la cadena, la regla del producto, la regla del cociente. Eso sí, a veces se mezclan, porque a veces por ahí tenemos la regla de un producto mezclada con regla de la cadena, dependiendo de la función que tengamos. Acá tenemos la regla del producto, la derivada de un producto de dos funciones, es la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Acá tenemos la reglita del cociente, y la de la regla de la cadena, que en este caso son solo dos, pero si fueran 3, 4, 5, va a ser por la derivada de la que está dentro, por la derivada de la que está dentro, y así sucesivamente, por eso se llama cadena. Bien. Otra derivada que a veces esa sí cuesta un poquito más hacerla es las derivadas de funciones implícitas. Como en este caso, acá tenemos una función implícita y queremos derivar. La función implícita, acuérdense, es aquella que no está explicitada la función, la variable dependiente respecto de la independiente. O sea, no es la función que está y es igual a tanto, o que se pueda despejar y es igual a tanto. Si miramos esta función, es súper difícil despejar y. Entonces es una función implícita y tengo que aplicar la regla de la derivada implícita. Bien, acá yo tengo la función, y entonces para aplicar la derivación implícita, lo único que tenemos que tener en cuenta de raro de lo que vimos hasta ahora es que siempre que aparezca y yo tenga que derivar, por ejemplo, y al cuadrado, voy a hacer como si hay una cadena. O sea que la derivada de esto va a ser 2i
por I'. Siempre al final lo multiplico por I' cuando aparece la variable I. Pero si aparece X, hago la derivada nomás. Fíjense acá, por ejemplo. Acá yo tengo X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. ¿Qué hago? La derivada de esta potencia, baja el exponente, queda el exponente menos 1, que sería 1, por la derivada de lo que está dentro. Porque esto es una cadena. Y la derivada de lo que está dentro es 2x más 2y por y'. Acá está lo que yo les decía. Después desde otro lado hice distributiva y queda lo mismo. 4 por 2, 8x. Y acá va a quedar 8y por y'. Y así cada vez que yo tenga que derivar la variable y, va a aparecer un y' junto. Al final, dejo de un lado todos los que tienen y' y despejo, y ahí me va a quedar la expresión de la derivada implícita. Ya que estamos acá, si por ejemplo me están pidiendo ecuación de la recta tangente y la recta normal, vertical y horizontal, por ejemplo. Recta tangente horizontal, recta tangente vertical. Ahí acuérdense que cuando me dan derivadas así de implícitas, yo quiero la horizontal es la que se iguala a 0, el numerador. Y la vertical, la que se iguala a 0, el denominador. Entonces después juego con eso, cuando van a resolver los ejercicios, y van a ver qué es lo que les pide. Bueno, otro tipo de derivada, la logarítmica. Ahí, ¿qué hacemos? Usamos las propiedades del logaritmo. O sea, por ejemplo, si tenemos una función exponencial como esta, aplicamos logaritmo a ambos lados de la igualdad y derivamos. Acá voy a hacer un poco más, pasando limpio. Yo aplico logaritmo, esto va a quedar logaritmo de y es igual a, baja el exponente, queda el logaritmo de x. Y ahora derivo ambos lados. Acá sería la derivada como si fuera la que hicimos implícita, porque sería la derivada del logaritmo por y'. La derivada del logaritmo es 1 sobre y por y'. Y acá la derivada de un producto. La derivada del coseno es menos seno por logaritmo, más la del logaritmo que 1 sobre x por coseno. Y al final, despejo y', y me va a quedar este corchete siempre multiplicando por y, pero y coloco como la función original. Así van a ser siempre las derivadas de funciones logarítmicas. Entonces ven que son 5. Derivada por definición, derivada por tablas, derivada por métodos, igual a método de producto, cociente, cadena, derivación implícita y derivación logarítmica. Acuérdense de esos tipos de derivadas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta también son las condiciones de derivabilidad. Eso a veces puede aparecer en el parcial alguna pregunta teórica. Entonces, para que una función sea derivable o diferenciable en un punto, se tienen que cumplir 3 condiciones. La primera, obvio que debe ser continuo. La segunda, no tiene que existir puntos, no tiene que existir esquinas. Y la tercera, no debe presentar recta tangente vertical, o sea, no tiene que tener una tangente así. Eso, fíjense, está bien explicadito esas condiciones en el apunte de derivadas. Otra cosa que vi que también en los problemas les suele pedir, en qué parte la función es creciente o decreciente. Eso tiene algo, tiene relación también con el último práctico, que no entra, pero sí tenemos que saber que el signo de la derivada
me define si la función crece o decrece. Si la función crece, a medida que aumentan los valores de x, a medida que aumenta x, aumenta y. Y si la función decrece, aumenta x, pero disminuye y. ¿Y qué dato tengo eso? Me da la derivada. Si la función es creciente, f' es positiva. Y si la función es decreciente, f' es negativa. ¿Qué puntos van a definir los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Los máximos y mínimos relativos. O, por ahí acá no entra máximo y mínimo, son los puntos donde la derivada es cero. Ingeniero, ¿Sí? parece que hay chicos que están esperando que le acepte. A ver, hay uno. Porque podemos llegar solo a 100, ¿eh? Ahí mira. Ah, no, bien. Yo pensé que se cortaba. Igual entraron 3. Ahí están, aceptados. Muy bien. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, sí. ¿Alguna pregunta, Maxi? No, hasta ahora no. Chicos, ¿alguna pregunta? Pues yo estoy medio acelerado porque perdimos mucho tiempo al principio. No, no, ingeniero, se entiende todo. Bien, cualquier cosa me frena. Yo, como les dije, al principio quería darle un pantallazo de, acuérdense los temas que entran y fíjense si por ahí están flojitos en alguno, vayan y miren un poco el apunte. Bien. Por último, lo que tenemos es la regla del hospital también que entró, antes último creo, que entra la regla del hospital. Acuérdense que la regla del hospital, ¿qué es lo que hace? Es me permite resolver límites de indeterminaciones. ¿Cuántas indeterminaciones tenemos? 7 indeterminaciones. ¿Qué son indeterminaciones? Cuando yo resuelvo la función y no puedo obtener un valor. Acá 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito por 0, infinito menos infinito, 1 a la infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Todas estas son indeterminaciones y que yo puedo aplicar el hospital para resolver. ¿Cuál es la clave del hospital? Es tratar de siempre que mis indeterminaciones las pueda colocar de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Una vez que pase eso, yo puedo aplicar la regla del hospital que me dice que el límite, cuando x tiende a un valor de un cociente de dos funciones, es el límite del cociente de las derivadas de esas dos funciones. Un detalle a tener en cuenta es que las derivadas son individuales. No es que hago la derivada de un cociente, sino que hago la derivada de la de arriba, la derivada de la de abajo. Tantas veces como sea necesario. Porque supongo que habrán hecho algunos ejemplos en los cuales tenían que derivar más de una vez para saber el resultado final. Entonces, como les dije, por ejemplo, si el primer tipo de indeterminación, infinito sobre infinito, 0 sobre 0, directamente derivo arriba y abajo. Si yo tengo, por ejemplo, unas indeterminaciones del tipo infinito por 0, trato de acomodarlas para que me quede infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Después, si tengo determinaciones menos infinito, generalmente voy a poder sacar como un denominador y ahí transformarle en alguna determinación infinita sobre infinito o 0 sobre 0. Y si tengo algunas potencias, podemos aplicar el logaritmo, que es lo que vimos recién, teniendo en cuenta que cuando yo haga un límite cuando x tiende a A, de, por ejemplo, ahí u a la b, ese va a ser un resultado L. Después lo que hacemos es aplicamos logaritmo a ambos lados, entonces queda el límite cuando x tiende a A, de baja el exponente, logaritmo de u, y acá como suponemos que va a tener un límite L, es logaritmo de L.
Acá vemos cómo está ubicado esto, si es 0 sobre 0, infinito sobre 0, lo que sea, la ubicamos, resolvemos, y después al final tenemos que volver a el valor, por eso al final cuando obtenemos L, le hacemos E a la L, que va a ser el resultado del límite. Bien, este pantallazo rápido es los temas que entran y que ustedes tienen que acordarse. Por último, yo de mi parte les quería mostrar un par de ejercicios de práctica, no, de un parcial, era un parcial del año pasado, para que tengan en cuenta cuando, para resolver, por ejemplo, una regla de la cadena, que es probable que entre o solita o en alguna función o en algún problemita que se les pida, y entonces la podemos resolver. Ahora creo que descompartí, ahora voy a compartir de nuevo. Pregunta al ingeniero cuánto tiempo tienen para el parcial, para resolverlo. 2 horas. 2 horas. A ver. ¿Se ve la pantallita, Maxi? No, todavía no. Ahí está cargando. Bueno, avísame cuándo. Ahí se ve. Preguntan en qué horario es el parcial. Ya había puesto, ya se puso, creo que a las 2 a la tarde, a las Sí, 12, no me equivoco. Puso la profe la semana pasada, ¿no? Igual seguro se les va a recordar estos días. Bueno, estos dos ejercicios, ¿se ve ahora, Maxi? sí, se ve. Son, el año pasado entraron en el parcial del año pasado, no sé si van a entrar este año, pero fíjense que son relativamente sencillos. Yo les quería mostrar nomás para que abran los ojos cuando tengan que hacer una derivada. Si miramos acá, nosotros tenemos en la A dos funciones con un producto. O sea que tenemos la derivada de un producto. Pero además, como el coseno tiene un argumento distinto de x, quiere decir que tiene una función adentro. Por lo tanto, cuando la vamos a derivar aplicando la regla de la cadena. Lo mismo haríamos con la e. Si quieren, ustedes pueden, cuando van a hacer la derivada, pueden hacer todo junto en un cálculo, o primero hacer las derivadas por separado y al final las juntan. Por ahí, para que se entienda, yo por ejemplo a esta le llamo U y a esta B. Vamos, para que se entienda nomás, le hago por separado. Tengo coseno de ax cuarta menos a cubo x. Y la derivada, hago la derivada del... Acuérdense que comienzo de afuera para adentro. Afuera la función que tengo es coseno. Entonces hago la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. De todo lo que tengo, que sería ax cuarta menos a cubo x, por la derivada de lo que está adentro. Adentro sería en el argumento del coseno, que sería ax cuarta menos a cubo x. Entonces, por la derivada de ax cuarta es 4ax cubo, menos la derivada de a cubo x es a cubo, porque sería como un número multiplicando a x. Y ahí tengo u'. Ahora tengo b, que es e a la x sobre a. Esa también es una función compuesta, porque el argumento del e no es solo x. B' va a ser la derivada de la de afuera, que sería e, que sería la misma, por la derivada de lo que está dentro, que sería 1 sobre a. O sea que en definitiva sería e a la x sobre a sobre a. Y ahora sí, aplico la regla del producto. G' va a ser la derivada de u, o sea, u', que es todo aquello que tenemos, menos seno por ax cuarta menos a cubo x por 4ax cubo menos a cubo. Voy a poner así,
Otro detalle que suelo ver cuando corrijo es acuérdense de poner corchetes, llave, paréntesis, porque a veces no se entiende qué parte está en cada parte. Acá fíjense, esto recién es U' por B, que es E a la X sobre A, más la derivada de B, que era E a la X sobre A, por esta acá, que sería U, coseno de AX cuarta menos A cubo X. Y ahí tendría, recomendación, se puede simplificar, pero si están dudando, dejen como está. No simplifiquen. Salvo que sea evidente, qué sé yo, un 2 arriba con un 2 abajo, cosas así sencillas, todo bien. Pero si yo trato después de hacer distributiva, de tratar de simplificar en estos casos, por ahí complico o por ahí meto la pata. La última, y ahí te paso, Profe, le Maxi. paso una consulta. Sí, 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 sí. Para derivar x sobre a, usted usó L'Hospital, ¿no es cierto? O sea, porque yo en mi caso, si tendría eso, yo le iba a derivar por la regla del cociente. Y ahí quedaría a al cuadrado, ¿no? No me equivoco. Espérate, ¿esta es la que estamos viendo, la E? El a, o sea, x, la última expresión de e sobre ¿Esta x a que la me a. dio sobre A? Sí, sí, esa. Bueno, ese no, el hospital ni nada, es solamente la derivada de E. Este sería así, mira, sería E a la T, suponete. La derivada de E a la T es E a la T. Pero como T es X sobre A, es por la derivada de esta, o sea, por T'. ¿Cuánto vale T'? T, voy a poner de vuelta, fíjate, saco factor común, saco afuera, digamos, 1 sobre A por X. ¿Cuál es Claro, la derivada de esta? Es como la derivada de 2X, digamos que yo sé que es 2. La derivada de 1 sobre A por X es 1 sobre A. Entonces, claro. en definitiva, esto te queda E a la X sobre A por 1 sobre A. Así nomás, bien sencillo. Ah, claro. Entiendo, sí. Es porque Gracias. 1 sobre A es un número. Ah, claro, claro, gracias. ¿De la A? Bueno, avanza un poquitito, creo que la última nomás, sí, para... Igual párenme, porque me gusta que me pregunten. A ver, pongo la otra complicadota esta. Bueno, bueno, esta no, voy a tratar de traerle para acá. Bueno, esta otra, B, de vuelta para hacerle más simple, voy a llamarle a U arriba y B abajo. Y acá, como es un cociente, voy a tener que hacer la derivada de un cociente. U es 4 menos logaritmo de t al cuadrado, raíz de eso, más t a la 4 quintos. Ahora derivemos eso. Esas son varias funciones compuestas ahí. Tenemos la derivada, ahora miremos, esto como son dos términos, va a ser la derivada de cada término sumado. Sería la de este más la de este. ¿Qué funciones tenemos? Raíz, adentro de una raíz tenemos logaritmo y adentro del logaritmo tenemos un t al cuadrado. O sea que tenemos una función compuesta de 3. Su derivada va a ser la derivada de la raíz, que nosotros sabemos que es 1 sobre 2 raíz de 4 menos logaritmo de t al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro de la raíz. La de 4 es 0. Así que me queda la del logaritmo. La del logaritmo, como tiene un menos, va a ser menos 1 sobre t al cuadrado por la derivada de t al cuadrado, que sería 2t. Ahora sí, como les decía, en este caso sí puedo simplificar, por ejemplo, este 2 con este 2, una de las t con una de las t,
Y que me quede un poquito más sensible. Esto va a ser menos 1, porque queda un signo negativo, la t le pongo acá adelante, por raíz de 4 menos logaritmo. Ahí tengo u'. Después b, dije que era 2 menos logaritmo. Por lo tanto, b' es la derivada del 2 es 0, va a ser menos 1 sobre t, por el negativo ese que tengo. Ahí hay alguien que está queriendo entrar, ahí le dejo. Ahí está. Y ahora aplicamos la regla del cociente. F' de t va a ser, mi cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la del segundo por el primero sin derivar sobre el segundo al cuadrado. Entonces, la derivada del primero, va a ser un poco más grande, Ingeniero, ¿sí? le faltó un término en el numerador, A ver, en U. en el número 2. Ah, sí, perdón. Gracias. Esto sería, vamos a borrarle acá. Sí, señor. Sería más 4 quintos por t a la 4 quintos menos 1, que es menos un quinto. T a la menos un quinto. Gracias por el aviso. Ahora sí. Entonces, f' de x, t en este caso, es la derivada del primero, que va a ser 1 menos 1 sobre t raíz 4 menos logaritmo de t al cuadrado, más 4 quintos t a la menos un quinto, eso es u', por el segundo sin derivar, que es 2 menos logaritmo, menos la derivada del segundo, que es menos 1 sobre t, por el primero sin derivar, que es raíz de 4 menos logaritmo de t cuadrado más t a la 4 quintos. Todo sobre el segundo al cuadrado, que sería 2 menos logaritmo al cuadrado. Y ahí quedó hermosamente la derivada. Si por ahí puedo simplificar, simplifico. En algunos casos voy a tener que tratar de simplificar, por ejemplo, cuando me pidan que yo iguale a 0 esto, porque esta puede ser una pendiente en un punto. Bueno, ahí sí voy a tener que jugar un poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el parcial cuando tengamos que derivar, ¿no? O sea, no es necesario simplificar. No, eso es lo que les decía. Si, por Pregunto ejemplo, porque por ahí simplificamos y simplificamos más. eso es lo que les decía. Les recomiendo dejarle en crudo, salvo, por ejemplo, acá este que yo tengo menos, menos, si querés ponerle más. Pero si es solo, si te pide solo derivar, déjalo en crudo así. Bien expresado, cada partecita, la derivada al primero, por el segundo sin derivar y eso, y lo dejas así. Ahora, es probable que, por ejemplo, en un ejercicio en el que se te pida la pendiente en un punto, cosas así, y esa derivada que vos hiciste representa eso, ahí vas a tener que intentar simplificar para poder despejar algo. Yo, a ver, dejo de compartir esto. Y ahora, Maxi, ¿alguna pregunta más? Abran su Más, micrófono, preguntan. más arriba preguntaron si no va a haber evaluación integradora, si la modalidad del parcial va a ser igual que la del primero, que tienen que enviar un archivo. Va a ser como el primero. Va a ser como el primero y va a haber ahí una integradora prevista. Eso está todo escrito en la planificación reprogramada. Perfecto. Maxi, si vos querés compartir
tu Dale. PDF. Dale. Y yo intento ver acá. Sí, ahí Maxi Marcos va a contar algunos ejercicios de los TPs. Y ahora abro el chat y voy contando. Ahí ya va. Un Ven, detalle, chicos. recuerden de, mientras vos se te carga Maxi, ahí está cargando. Recuerden de comprobar su conexión a internet. Acuérdense que el día del parcial tienen esas 2 horitas y ahí tiene que andar todo, así que si no tienen buena conexión, traten de tener datos como por lo menos para bajar y enviar los archivos, cosas así, prevean eso por las dudas. Sí, ahora se ve, Maxi, todo bien. Bien, bueno, se ve bien el PDF nomás, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, cualquier cosa, chicos, pregunten, activen su micrófono y pregunten en el chat